El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, ¡feliz domingo! Ha concluido el periodo llamado de la Navidad extendida, la cual se vivió hasta el domingo pasado con la celebración del bautismo del Señor, y ahora iniciamos el tiempo ordinario, el tiempo común de la Iglesia, que no es un tiempo para mirar en menos, sino que para ir ejercitando nuestra fe durante el año en camino a lo que será el próximo 18 de febrero, el inicio de la Cuaresma, la preparación para la Pascua. Estamos además en un periodo de vacaciones, donde se viven las celebraciones eclesiásticas de verano. Ya la primera se vivió el domingo pasado en Río Verde. Este martes tendremos la fiesta de San Sebastián en su santuario de Avenida Los Flamencos. El fin de enero tendremos la fiesta de San Juan Bosco el 31 de enero y también la novena de preparación para la Virgen Candelaria, que su fiesta es el 2 de febrero, y las festividades de verano concluyen con el 11 de febrero la celebración diocesana de la Virgen de Lourdes en el antiguo hogar del Niño Miraflores. Hermanos y hermanas, vivamos este verano y este descanso que para algunos y para muchos es una pausa reconfortante durante el año, con toda la ilusión para que tengamos un buen año laboral 2026. Iniciamos de esta manera el programa de este domingo. Jesús, hoy tú me quieres llamar a vivir contigo en libertad, a dejar las arenas de mi ayer y fijar mi mirada en el mar. Y navegar sin mirar atrás jamás. Tú me invitas a remar, mar adentro sin temor, y así echar redes a la profundidad. Si tú lo dices, Señor, ellas se van a llenar. Pero no es tanta la oscuridad, y aquí en tierra tendría tantos que dejar. Tu llamado grita en mi corazón, que a los hombres les regale yo tu amor. Y navegar sin mirar atrás jamás. Tú me invitas a remar, mar adentro sin temor, y así echar redes a la profundidad. Si tú lo dices, Señor, ellas se van a llenar. Y navegar sin mirar atrás jamás. Tú me invitas a remar, mar adentro sin temor, y así echar redes a la profundidad. Si tú lo dices, Señor, ellas se van a llenar.
Catequesis de la Audiencia General sobre el Concilio Vaticano II. El Papa León XIV ha continuado este pasado miércoles con el ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II, en la que ha profundizado en la constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación. Aquí el texto completo de la Audiencia General. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hemos iniciado el ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II. Hoy comenzamos a profundizar en la constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación. Se trata de uno de los documentos más bellos y más importantes de la Asamblea Conciliar. Para introducirnos en él, puede sernos útil recordar las palabras de Jesús. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Este es un punto fundamental de la fe cristiana que nos recuerda la del Verbum. Jesús transforma radicalmente la relación del hombre con Dios. De ahora en adelante será una relación de amistad. Por eso la única condición de la nueva alianza es el amor. Al comentar este pasaje del cuarto evangelio, San Agustín insiste en la perspectiva de la gracia, que es la única que puede hacernos amigos de Dios en su Hijo. Comentario del Evangelio de Juan en la homilía número 86. Efectivamente, un antiguo lema decía: Amicitia aut pare sinebit, aut facit. La amistad o nace entre iguales o los hace tales. No somos iguales a Dios, pero Dios mismo nos hace semejantes a Él en su Hijo. Por eso, como podemos ver en todas las Escrituras, en la alianza hay un primer momento de distancia, ya que el pacto entre Dios y el hombre permanece siempre asimétrico. Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Pero con la venida del Hijo en la carne humana, la alianza se abre a su fin último, en Jesús. Dios nos hace hijos y nos llama a hacernos semejantes a Él, a pesar de nuestra frágil humanidad. Nuestra semejanza con Dios entonces no se alcanza mediante la transgresión y el pecado, como sugirió la serpiente a Eva, sino en la relación con el Hijo hecho hombre. Las palabras del Señor Jesús que hemos recordado, yo los llamo amigos, son retomadas en la Constitución Dei Verbum, que afirma: por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. El Dios del Génesis ya se manifestó a nuestros primeros padres dialogando con ellos, y cuando este diálogo se interrumpió a causa del pecado, el Creador no dejó de procurar encontrarse con sus criaturas y establecer una alianza con ellas, cada vez. En la revelación cristiana, es decir, cuando Dios se hace carne en su Hijo para venir a buscarnos, el diálogo que se había interrumpido se restablece de manera definitiva. La alianza es nueva y eterna. Nada nos puede separar de su amor. La revelación de Dios, por tanto, posee el carácter dialógico de la amistad y, como sucede en la experiencia de la amistad humana, no soporta el mutismo, sino que se alimenta del intercambio de palabras verdaderas. La constitución del Verbo nos recuerda también esto. Dios nos habla. Es importante comprender la diferencia entre la palabra y la charla. Esta última se detiene en la superficie y no realiza una comunión entre las personas, mientras que en las relaciones auténticas, la palabra no solo sirve para intercambiar informaciones y noticias, sino también para revelar quiénes somos. La palabra posee una dimensión reveladora que crea una relación con el otro. Así, hablándonos, Dios se nos revela como aliado que nos invita a la amistad con Él. Desde esta perspectiva, la primera actitud que hemos de cultivar es la escucha, para que la palabra divina pueda penetrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Al mismo tiempo, estamos llamados a hablar con Dios no para comunicarle lo que Él ya sabe, sino para revelarnos a nosotros mismos. De ahí la necesidad de la oración, en la que estamos llamados a vivir y cultivar la amistad con el Señor.
Esto se realiza primeramente en la oración litúrgica y comunitaria, en la que no somos nosotros quienes decidimos qué escuchar de la palabra de Dios, sino que es Él mismo quien nos habla por medio de la Iglesia. Además, se cumple en la oración personal que tiene lugar en el interior del corazón y de la mente. Durante la jornada y la semana del cristiano no puede faltar el tiempo dedicado a la oración, a la meditación y a la reflexión. Solo cuando hablamos con Dios podemos también hablar de Él. Nuestra experiencia nos dice que las amistades pueden terminar a causa de algún gesto clamoroso de ruptura, o también por una serie de desatenciones cotidianas que desgastan la relación hasta romperla. Si Jesús nos llama a ser sus amigos, intentemos no desoír su llamada. Acojámosla, cuidemos de esta relación y descubriremos que la amistad con Dios es nuestra salvación. El Papa recibe a la Premio Nobel venezolana María Corina Machado. Al final de una mañana repleta de audiencias en el Palacio Apostólico Vaticano, el Papa León XIV recibió el día 12 de enero a María Corina Machado, es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela que recibió el Premio Nobel de la Paz en octubre de 2025. La audiencia tuvo lugar casi 10 días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la operación militar estadounidense Resolución Absoluta. El 3 de enero en Caracas, Maduro, acusado de narcotráfico y narcoterrorismo, se encuentra actualmente detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos. Política y activista de derechos humanos venezolana, Machado lidera el Partido Liberal 20 Venezuela, que siempre se ha opuesto al gobierno de Maduro. Tras huir del país, viajó a Oslo en diciembre para recibir el prestigioso premio. Esta semana, mientras Venezuela se encuentra bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez y se trabaja en una transición con el apoyo de la comunidad internacional, también se anunció en estos días la liberación de varios presos políticos. Se espera que la Premio Nobel se reúna en Washington con el presidente Donald Trump, según anunció este último. Mientras tanto, este pasado lunes tuvo lugar la audiencia en el Vaticano con el Papa León XIV, quien en el Ángelus del 4 de enero, el día siguiente de la captura de Maduro, durante la cual murieron aproximadamente 80 militares y civiles venezolanos y cubanos, dijo que seguía con gran preocupación los acontecimientos en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, afirmó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, pidiendo que se respeten los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica. Un llamamiento que reiteró en la audiencia del 9 de enero con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, cuando, refiriéndose a Venezuela, exhortó a construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, y así salir de la grave crisis que aflige al país desde hace muchos años, y pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos, por la construcción de un futuro de estabilidad y de concordia. A 50 años de la creación de la Vicaría de la Solidaridad, Chile valora su tarea en defensa de los derechos humanos. Con distintas expresiones culturales, Chile conmemora 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, organismo creado en enero de 1976 para defender los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Impulsada por el entonces arzobispo de Santiago, cardenal Raúl Silva Enríquez, la vicaría, creada bajo las normas del derecho canónico, se convirtió en una institución clave para su época, acompañando y acogiendo a perseguidos
a perseguidos políticos y a los familiares de detenidos desaparecidos y asesinados. Desde allí se presentaban recursos ante la justicia y daban sustento a las familias de las víctimas para sobrevivir. Con más de 100 funcionarios, entre los que se encontraban abogados, trabajadores sociales, religiosos y sociólogos, su trabajo se mantuvo vigente hasta 1992, cuando en Chile ya se había recuperado la democracia. Entre sus tareas estaba la de presentar recursos de amparo a favor de los detenidos, organizar comedores, bolsas de trabajo y talleres para subsistir. También fue el espacio de reuniones para agrupaciones como los familiares de ejecutados políticos y la de familiares de detenidos desaparecidos. Su trabajo permitió recabar testimonio de detenciones de miles de personas e incluso determinar la forma de operar de los dictadores, pero también puso en riesgo a sus colaboradores. 2 de ellos fueron secuestrados y asesinados. El archivo de la Vicaría de la Solidaridad fue fundamental para la elaboración del Informe de Verdad y Reconciliación, que en 1991 dio a conocer la primera cifra de víctimas y de desaparecidos, y aún hoy es consultado por jueces en causas de violaciones a derechos humanos ocurridas bajo el régimen de Pinochet y por las propias víctimas como forma de reconstruir la memoria. En conmemoración de los 50 años de la Vicaría, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago inauguró este pasado 10 de enero una exposición de fotografías sobre la historia de la Vicaría, tituladas Memoria y Verdad, Vicaría de la Solidaridad a 50 años de su creación. Esta estará disponible para ser visitada de forma gratuita hasta el 3 de abril en la explanada del museo. También en este aniversario especial, la Orquesta Sinfónica Estudiantil del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y el grupo Tempo Sur interpretaron la Cantata de los Derechos Humanos. La obra fue interpretada el 5 de octubre a sala llena en el Teatro Nacional Chileno, en una velada organizada por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en conjunto con la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Compuesta en 1978 con ocasión del Simposio Internacional sobre Derechos Humanos realizado en Santiago mientras Chile se encontraba bajo el régimen de Pinochet, la cantata simboliza desde entonces la defensa de la democracia y la dignidad humana. La letra de la cantata fue escrita por el sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones, el padre Esteban Gumucio, fallecido en el 2001, y la música fue creada por un joven compositor de esa época, Alejandro Guarelo, quien estuvo presente en la noche del concierto. Al inicio del concierto, la rectora de la Universidad de Chile señaló: la Vicaría supo llevar la paz en su frente, y sin duda tuvo una historia de humilde grandeza. Fue también canto de dolor y esperanza. Tomó la voz de quienes estaban silenciados, muchas veces con la muerte y otras con la persecución. Promovió la justicia, brindó amparo y dio un ejemplo luminoso de humanidad, allí donde se intentó imponer el miedo. La Vicaría resistió con valor y demostró que cada vida importa y que la dignidad humana es irrenunciable. Educar para los derechos humanos y la democracia es uno de los compromisos esenciales de la Universidad de Chile, añadió. La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile conmemoró esta fecha especial con una carta al director del periódico El Mercurio, destacando el rol de la Vicaría en la lucha contra el miedo, el abuso y el desamparo. A 50 años de su creación, señala la carta, la Vicaría de la Solidaridad permanece como el testimonio de una fe que no preguntó por filiaciones, sino que socorrió cuando la ley se volvió miedo. Bajo el amparo del cardenal Silva Enríquez, la iglesia no pasó de largo. Se transformó en un refugio que priorizó la dignidad de las personas por cualquier cálculo político u orden autoritario. Valora. La efeméride del legado de la Vicaría nos obliga a pensar en la solidaridad como el valor compartido, que no pregunta por preferencias ni agendas valóricas, porque la solidaridad no elige y se reparte sin escatimar en empatía, concluye.
El golpe de Estado en Chile tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973. Se trató de una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Carabineros y el Ejército, para derrocar al gobierno de la Unidad Popular encabezado por el presidente Salvador Allende. A partir de ese momento, Augusto Pinochet dirigió el país por 17 años, mediante un régimen dictatorial, y en 1988, a través de un plebiscito, la población chilena votó para darle fin a la dictadura y convocar a elecciones bajo el sistema democrático. Incendio destruye por completo una iglesia católica en Chile. La Capilla Santa Ana de la ciudad de La Serena, en Chile, fue consumida este pasado lunes por el fuego, luego de varios años de espera por su reconstrucción tras un incendio anterior ocurrido en el 2019. En esta oportunidad las llamas se desencadenaron pasado el mediodía del lunes y fueron controladas gracias al intenso trabajo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes impidieron que el fuego se propague a viviendas cercanas. El templo, ubicado en las calles Canadá y Gaspar Marín del sector Las Compañías, se encontraba abandonado porque ya había sufrido un incendio en 2019, lo que motivó una movilización de la comunidad para su reconstrucción que no se concretó. Esta vez, mientras se realizaban las tareas de emergencia, la estructura de la capilla cedió, haciendo colapsar la cúpula. El fuego destruyó los principales símbolos religiosos y gran parte de la estructura de madera, indica el medio local BioBio. La investigación preliminar no pudo determinar aún las causas del incendio, pero se informó que el templo era ocupado por personas de la calle. En conversación con Diario El Día, el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de La Serena, Cristian Ceballos, señaló: "Tuvimos una alarma de incendio que afectó a una iglesia acá, en este sector de Las Compañías, donde trabajaron 8 carros de bomberos y trabajaron 7 compañías de bomberos de La Serena más el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo con una compañía. Se hizo un trabajo rápido de extinción para evitar propagación a los locales y a los lugares, propiedades colindantes a este recinto de la iglesia", precisó. Si bien desde hace años no se realizan oficios religiosos, el templo era un símbolo para el barrio y los vecinos se mostraron conmocionados y con fe en la reconstrucción. La Capilla Santa Ana fue trasladada a La Serena desde la mina de El Tofo, en el año 1974, cuando se cerró el yacimiento, y desde entonces distintas generaciones de fieles acudieron al templo y recibieron allí los sacramentos. El ex párroco del lugar, el padre Ángelo Leita, contabilizó 5 incendios en la capilla y precisó que el terreno le pertenece a la congregación de Hermanas Dominicas, quienes tenían algunas gestiones pendientes respecto de su situación jurídica. Recoge el día. El sacerdote aclaró además que los costos de una posible reconstrucción están por el momento fuera de alcance. Las autoridades municipales, por su parte, explicaron que al tratarse de un terreno privado no pueden actuar de manera directa en la reconstrucción, aunque ofrecieron su disposición a brindar apoyo y asistencia técnica si así se requiere. Una serie de factores sociales, políticos y administrativos provocaron que, en los últimos años, muchos templos de Chile sufrieron incendios, ya sean intencionales o accidentales. Por un lado, el conflicto con la comunidad mapuche, que reclama territorios en la zona macrosur de Chile, ha generado muchos incendios intencionales, tanto a templos como a escuelas y otras instituciones. En el caso de la Capilla San José en Temuco, incendiada en noviembre de 2022, Nuestra Señora de los Rayos en California, incendiada en marzo de 2023, la Capilla Santa Rosa de Lima del sector de Alto Quino, cuyo incendio fue provocado en junio de ese mismo año, y la Capilla Buen Pastor de la comuna de Traiguén en el sur de Chile, quemada en agosto de 2023. Los 4 ataques fueron atribuidos a agrupaciones mapuches. La movilización al conmemorarse un año del estallido social de 2019 en Chile fue otro de los escenarios que afectaron iglesias, con incendios en templos patrimoniales como la Iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de Santiago, y la Iglesia San Francisco de Borja,
comúnmente utilizada por carabineros para sus actos religiosos institucionales. En 2024, una falla eléctrica provocó un grave incendio en la iglesia de San Antonio de Padua y el convento franciscano en la ciudad de Iquique. En junio de 2025, un ataque incendiario provocó la pérdida de la capilla San Francisco de Curacautín, que había sido reconstruida tras un atentado ocurrido en agosto del 2023. Y en agosto de 2025, gracias al trabajo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, conocida también como Ayuda a la Iglesia Necesitada, se reinauguró la capilla Nuestra Señora del Camino de Bibilco, en la comuna chilena de Cañete, que había sido incendiada intencionalmente el pasado en agosto de 2023. Monseñor Bernardo Bastres expuso en el ciclo de conferencias del Tribunal Eclesiástico. Continuando con el ciclo de conferencias del Tribunal Eclesiástico, este pasado miércoles tuvo lugar la segunda jornada en la que el Monseñor Bernardo Bastres presentó el tema adquisición, administración y enajenación de los bienes de la Iglesia. El encuentro estuvo encabezado por el vicario judicial, el padre Claudio Ortiz, y lo acompañaron miembros del Tribunal Eclesiástico. Además, asistieron agentes pastorales, funcionarios del Obispado de Valparaíso y diáconos permanentes de las diferentes comunidades de la diócesis. Cabe señalar que este ciclo de conferencias culminará en la tarde con la exposición Los bienes eclesiásticos de la Iglesia, a cargo del padre Claudio Ortiz, vicario judicial en el Colegio Nuestra Señora del Huerto en Quillota, y eso fue a las 18 horas. Durante su ponencia, el obispo emérito de Punta Arenas y párroco de la parroquia San Juan Bosco de Valparaíso destacó algunos principios acerca de la administración, a saber: en primer lugar, la responsabilidad. En segundo lugar, se debe respetar la finalidad con la que se hizo la donación de un bien material a la Iglesia. Tercero, no se debe aceptar donaciones de bienes materiales que se obtuvieron de manera inmoral, así como narcotráfico, robo, etc. En cuarto lugar, la transparencia. En quinto lugar, la persona que administra debe ser profesional, en tanto debe conocer las leyes civiles. Finalmente, otro principio es la ética laboral. El expositor explicó, además, que la Iglesia puede adquirir bienes a través de la compra de los mismos. También puede recibir donaciones. Asimismo, el obispo puede llamar a colaborar en una colecta extraordinaria y también puede adquirir bienes a través de las pías voluntades, conocidas como fundaciones, grupo de laicos que reúnen dinero para una pía voluntad. El párroco de la parroquia de San Juan Bosco señaló también que tiene que haber un administrador de la diócesis y otro de la parroquia, y subrayó que el administrador de la parroquia no debe ser el párroco. Asimismo, expresó que un buen administrador tiene que conocer las leyes civiles y debe tener un buen inventario para saber el valor y la depreciación de los bienes, y además debe estar en comunión con la diócesis. Monseñor Bastres recomendó que siempre sean dos personas quienes controlen el tema de los dineros y bienes, y que todo quede registrado en un libro. Antonio Yéndez, secretario del Tribunal Eclesiástico, destacó la gran participación de los agentes pastorales y valoró las intervenciones que realizaron durante la jornada. Para nosotros como tribunal, es importante que los fieles y encargados de las parroquias participen de estas actividades. Este es el tercer año que las estamos impartiendo, tanto en la zona central como en la zona cordillera. Fue una exposición muy clara y muy lúdica. La gente participó con preguntas y se fue muy contenta, indicó. Mientras que Francisco Caballero, agente pastoral de la parroquia Jesús Buen Pastor de Playa Ancha, valoró la instancia formativa y el tema tratado. La exposición fue bastante interesante porque realmente hay bastante desconocimiento de lo que es el concepto de la administración de bienes. Y creo que este ciclo de conferencias es fundamental para llegar a un buen entendimiento. Que la feligresía tenga conciencia de lo que es la administración. Más aún cuando uno asume responsabilidades pastorales dentro de la parroquia. Es relevante estos conocimientos y cuál es la responsabilidad que uno asume, manifestó. Aleluya. Aleluya.
el Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Juan. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este domingo nos habla del bautismo en el Espíritu y lo hace a través de 3 imágenes: el Cordero, la paloma y el fuego. El Cordero. Muchas veces hemos entendido esta imagen del Cordero en sentido exclusivamente expiatorio, como si Dios Padre exigiera la sangre de su Hijo para pagar la deuda del pecado. Estaríamos ante la idea de un Dios externo, soberano y justiciero, que se porta con Jesús y con nosotros como un tirano. Nada que ver con la experiencia del Abba que Jesús vivió. Debemos interpretarlo como el Cordero Pascual, que era para el judaísmo el signo de la liberación de Egipto. Se trataba de un recuerdo de la liberación de la esclavitud. Se mataba un cordero para comerlo y celebrar un acontecimiento. Quiere decir que por Cristo somos liberados de toda presión y nada nos oprime y esclaviza tanto como el pecado. La paloma. La paloma, que había sido testigo de la muerte y de la destrucción en el diluvio, apareció después como anunciadora de nueva vida. Frente a lo muerto, lo petrificado o lo insensible, el Espíritu despierta siempre el amor a la vida. Por eso, vivir espiritualmente es vivir contra la muerte. Afirmar la vida a pesar de la debilidad, el miedo, la enfermedad o la culpa. Quien vive abierto al Espíritu de Dios vibra con todo lo que hace crecer la vida y se rebela contra todo lo que hace daño y la mata. El Espíritu Santo es considerado por los evangelistas como espíritu de vida. Por eso, dejarnos bautizar por Jesús significa acoger su espíritu como fuente de vida nueva. Su espíritu puede potenciar en nosotros una relación más vital con Él y con los demás. Nos puede llevar a un nuevo nivel de existencia cristiana. El Espíritu nos lleva a vivir una vida en plenitud. No podemos pasar por este mundo con una vida ramplona, achicada, mediocre, fome. Una vida así es una vida frustrante, decepcionante y vacía. La vida de Jesús, animada por el Espíritu, es plena, bella, gozosa, da ilusión. Y a participar en esta vida estamos llamados todos los cristianos por la fuerza del Espíritu Santo. El fuego. Los discípulos experimentaron al Espíritu Santo como fuego. El fuego que en el día de Pentecostés se posaba sobre los discípulos hasta enardecerlos, entusiasmarlos. Un fuego como a los discípulos de Maús, que les hacía arder por dentro. Eran alegres, entusiastas, fervorosos. Este fuego nos hace falta hoy en la iglesia. Todo esto lo hemos de descubrir por experiencia personal en Jesús.
De lo contrario, a quien no lo descubra, pronto notará que le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Dice San Agustín, como una persona que no arde, no puede incendiar. Frase también acuñada en nuestro país por San Alberto Hurtado: ser un fuego que encienda otros fuegos. El Papa León XIV nos dice: con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, construyamos una iglesia fundada en el amor de Dios y signo de unidad, una iglesia misionera que abra los brazos al mundo, que anuncie la palabra, que se deje interpelar por la historia y se convierta en fermento de concordia para la humanidad. Juntos, como un solo pueblo, como hermanos todos, caminemos hacia Dios y amémonos los unos a los otros. Necesito alas para volar hasta ti. No necesito fuego para sentir tu calor. No necesito dormir para poderte soñar. No necesito hablar para que escuches mi voz. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes, todos mis nombres, porque soy hombre, porque soy pobre, porque eres Padre. Estás dentro de mí. Tú eres ese gozo del alma, el agua de mi jardín, que limpia todas mis fuentes, todos mis nombres, porque soy hombre, porque soy pobre, porque eres Padre. Estos son los documentos del Concilio Vaticano II que debes conocer. El Concilio Vaticano II, entre los años 1962 y 1965, marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica. Convocado por San Juan XXIII y culminado por San Pablo VI.
dejó un conjunto de documentos fundamentales que siguen guiando la vida, la misión y la doctrina de la Iglesia en el mundo contemporáneo. A continuación presentamos los textos conciliares que todo católico debiera conocer. Primero, constituciones. Empezamos con Del Verbum. La constitución dogmática Dei Verbum aborda la revelación divina, explicando cómo Dios se da a conocer a través de la escritura, de la Sagrada Escritura y la tradición. Subraya la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y anima a los fieles a una lectura frecuente y orante de la Biblia. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. En el número 2, Lumen Gentium, considerada el corazón eclesiológico del concilio. La Lumen Gentium presenta a la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Destaca la vocación universal a la santidad y clarifica el papel de los laicos, los religiosos y la jerarquía en la misión evangelizadora. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Tercero, Sacrosanctum Concilium. Dedicada a la Sagrada Liturgia, la Sacrosanctum Concilium promueve la participación activa y consciente de los fieles en las celebraciones, especialmente en la Eucaristía. Este documento sentó las bases de la reforma litúrgica posterior al concilio. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. En el número 4, Gaudium et Spes. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual reflexiona sobre los grandes desafíos de la humanidad, la familia, la cultura, la economía, la paz, a la luz del Evangelio. Los gozos y la esperanza, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo son a la vez gozos y esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Ahora entramos en las declaraciones. Número 5. Gravissimum Educationis. La declaración Gravissimum Educationis trata sobre la educación cristiana y defiende el derecho de toda persona a una formación integral. Subraya el papel de la familia, la escuela y la iglesia en la educación moral y espiritual. Todos los hombres de cualquier raza y condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación. En el número 6, Nostra Aetate. La declaración Nostra Aetate es un documento clave para el diálogo interreligioso, especialmente con el judaísmo y el islam. Condena toda forma de discriminación religiosa y promueve el respeto y la colaboración entre religiones. La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión. Séptimo, Dignitates Humanae. La Declaración Dignitatis Humanae afirma el derecho de la libertad religiosa basado en la dignidad de la persona humana. Defiende que nadie debe ser forzado a actuar en contra de su conciencia en materia religiosa. La persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella. Ahora los decretos del concilio. En el número 8, Ad Gentes. El decreto Ad Gentes desarrolla la naturaleza misionera de la Iglesia y llama a todos los bautizados a participar en la evangelización de los pueblos, especialmente donde Cristo aún no es conocido. La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. Noveno, Presbyterorum Ordinis. El decreto Presbyterorum Ordinis se centra en el ministerio y la vida de los sacerdotes, destacando su configuración con Cristo y su servicio al pueblo de Dios.
mediante la palabra, los sacramentos y la caridad pastoral. Los presbíteros, por la unción del Espíritu Santo, quedan marcados con un carácter especial, que los configura con Cristo sacerdote, de tal forma que pueden obrar en nombre de Cristo, cabeza. En el número 10, Apostolicam Autocitatem. Apostolicam Autocitatem define la misión apostólica de los laicos, recordando que su participación en la vida pública, familiar y profesional es un camino auténtico de evangelización, siendo propio del estado de los laicos el vivir en medio del mundo y de los negocios temporales. Ellos son llamados por Dios para que ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. 11. Optatam Totius. Optatam Totius aborda la formación sacerdotal, subrayando la importancia de una preparación humana, espiritual, intelectual y pastoral sólida en los seminarios. Toda la educación de los alumnos debe tender a que se formen verdaderos pastores de almas, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, maestro, sacerdote y pastor. En el número 12, Perfectae Caritatis. El decreto Perfectae Caritatis invita a la renovación de la vida religiosa, animando a los consagrados a volver a las fuentes del Evangelio y al carisma fundacional de sus institutos. La adecuada adaptación y renovación de la vida religiosa comprende a la vez el continuo retorno a las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración originaria de los institutos y la acomodación de los mismos a las cambiadas condiciones de los tiempos. Número 13. Christus Dominus. El decreto Christus Dominus trata sobre el ministerio pastoral de los obispos, destacando su responsabilidad en la diócesis y su comunión colegial dentro de la Iglesia Universal. Los obispos han sido constituidos por el Espíritu Santo verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. En el número 14, Unitatis Redintegratio. Unitatis Redintegratio es un documento fundamental sobre el ecumenismo que promueve la búsqueda de la unidad entre los cristianos mediante el diálogo, la conversión del corazón y la oración. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. Número 15. Orientalium Ecclesiarium. El decreto Orientalium Ecclesiarium reconoce la riqueza espiritual y litúrgica de las iglesias orientales católicas, defendiendo su derecho a conservar sus tradiciones propias. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. Y por último, en el número 16, Inter Mirifica. El decreto Inter Mirifica se ocupa de los medios de comunicación social, destacando su influencia en la sociedad y exhortando a un uso responsable y evangelizador de estos instrumentos. La Iglesia considera que forma parte de su misión predicar el mensaje de salvación con la ayuda también de los medios de comunicación social. Declaración pública ante la información publicada el pasado día martes 13 de enero del presente año. Está en el diario El Pingüino, relativa a una denuncia por hechos de abuso y acoso contra una menor de edad. Como obispo de la diócesis de Punta Arenas y en comunión con el Consejo Diocesano de Prevención y Promoción de Ambientes Sanos, Seguros y Respetuosos, deseo expresar lo siguiente. Primero, tan pronto fueron conocidos los hechos y una vez informados por la asesora diocesana de los CEBAS, con fecha 23 de mayo del 2025, se realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional, cumpliendo con el deber ético y pastoral que la Iglesia ha asumido de manera explícita y permanente. Segundo, respecto de la persona mencionada como presunto autor de los hechos y en resguardo inmediato de niños, niñas y adolescentes,
con fecha 27 de mayo de 2025, se dispuso la prohibición absoluta de participar en cualquier actividad organizada, dirigida o monitoreada por la Iglesia Católica, ya sea en recintos eclesiásticos o en actividades al aire libre en las que participen menores de edad. Tercero, la persona afectada y su dignidad están siempre en el centro de nuestra preocupación pastoral, y por este motivo se acogió a la madre de la menor, quien fue recibida personalmente por quien suscribe, ofreciendo escucha, acompañamiento y apoyo conforme a las orientaciones que la Iglesia en Chile ha establecido para estos casos. Cuarto, en relación con la investigación llevada adelante por el Ministerio Público, no hemos recibido información posterior, entendiendo que conforme a la normativa vigente, quienes denuncian no siempre son informados del desarrollo de las diligencias investigativas. Quinto, en el mes de diciembre recién pasado, la madre de la menor nos realizó una solicitud de apoyo psicológico para su hija, lo cual fue oportunamente dispuesto, reafirmando el compromiso de acompañamiento y cuidado hacia la persona afectada y su familia. Sexto, la Iglesia de Magallanes actúa en conformidad con las líneas guía de la Conferencia Episcopal de Chile, así como con los documentos de buenas prácticas para ambientes sanos y seguros e integridad en el servicio eclesial, que orientan de manera permanente nuestro trabajo pastoral, promoviendo espacios de cuidado, respeto y protección para niños, niñas y adolescentes. Séptimo, en este marco y como parte de un compromiso constante con la prevención, al finalizar el año 2025 se realizó un taller formativo con más de 100 animadores de SEBAS, instancia que se suma a los procesos regulares de formación que la diócesis desarrolla en esta materia. Octavo, deseo expresar de manera especial mi cercanía, respaldo y gratitud a los cerca de 200 monitores, coordinadores y asesores adultos de los SEBAS de Magallanes, que durante este verano continúan sirviendo con generosidad y responsabilidad a niños y niñas de nuestras comunidades, particularmente en Punta Arenas y en Porvenir. Los centros de vacaciones solidarios, que desde hace 54 años nacieron en Magallanes y luego se extendieron a todo Chile, son un testimonio concreto del compromiso de jóvenes y adultos que, organizados y acompañados responsablemente, ponen sus dones al servicio del bien común. Sé que los hechos recientes han generado dolor, inquietud y afectación en algunos equipos, y quiero decirles con claridad que su servicio es valioso, necesario y un bien para los niños y para la comunidad, y que cuentan con el apoyo y la cercanía de esta Iglesia diocesana para seguir adelante con esperanza y confianza en la hermosa tarea que realizan. Como Iglesia que peregrina en Magallanes, reiteramos con humildad y convicción que la protección de los menores de edad es una prioridad irrenunciable y que toda denuncia es acogida con seriedad, respeto y responsabilidad, colaborando siempre con la justicia civil y disponiendo las medidas pastorales necesarias para el cuidado de las personas y de la comunidad, evitando así la revictimización. Bajo ese punto, lamentamos que se hayan expuesto innecesariamente antecedentes de detalle sobre los hechos de esta denuncia. Asimismo, recordamos que la Diócesis de Punta Arenas cuenta con instancias y canales formales para la recepción de denuncias y el acompañamiento de quienes han sido afectados, los cuales están permanentemente disponibles para la comunidad en conformidad con los protocolos vigentes de la Iglesia en Chile. Esto forma parte de la Oficina Pastoral de Denuncias. Encomendamos este doloroso proceso al Señor, renovando nuestro compromiso de seguir avanzando en una cultura del cuidado, la prevención y la responsabilidad, para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse ni en la Iglesia ni en ningún otro espacio. Un mensaje de Óscar Blanco Martínez, obispo de Punta Arenas. Hermanos y hermanas, les compartimos lo que el Semanario Diocesano, el amigo de la familia, nos trae a cada una y cada uno de nosotros. Más aún, que mañana lunes nuestro semanario cumple su año número 118. En la portada, Fiesta de Montserrat en Río Verde. Se presenta en la portada el saludo enviado por el abad de Montserrat, el hermano Nael Gash y Urios, como también fotografías y la reflexión de lo vivido en la comuna de Río Verde el domingo recién pasado. En la página 2,
las intenciones de oración por la Iglesia en Chile y del Papa para el año 2026. En la página 3, invitación para la fiesta de San Sebastián, este martes 20 de enero. Desde temprano, primera hora de este día martes, estará abierto el santuario de Avenida Los Flamencos para que a las 20 horas se realice la Eucaristía y seguidamente su procesión. Al finalizar la procesión y durante la Eucaristía se bendecirán los vehículos y a los viajeros. Envío de Sebas 2026. Hay imágenes de la presentación y el envío de los jóvenes monitores de las diversas comunidades en las celebraciones del domingo recién pasado. Está la imagen del envío diocesano que se vivió en Cristo Obrero, como también la reunión de jóvenes en San Miguel, Jesús Nazareno y en Santa Teresa de los Andes. Continuando en la página 3, presentación del Grupo de Acción Social San Cayetano del Santuario Jesús Nazareno. También visita protocolar del Cónsul General de Bélgica al Padre Obispo. La invitación para el próximo 11 de febrero, que es el Día de la Virgen de Lourdes, con la celebración diocesana de procesión Eucaristía y la apertura de la gruta en el antiguo Hogar Miraflores desde las 3 de la tarde para el rezo del Rosario, y a la misma hora desde las parroquias San Miguel iniciará su camino la procesión, para que a las 4 de la tarde se viva juntos la Eucaristía. Para finalizar, lo que la página 3 nos trae este domingo, la declaración pública del obispado frente a los hechos denunciados sobre un joven durante el año que pasó, 2025. Y sobre todo, las instancias y canales formales que realiza la Oficina Pastoral de Denuncias en nuestra iglesia de Magallanes. En la página 4, Sebas de verano. Estos aún están en funcionamiento desde la semana pasada y se extienden hasta el 23 de enero en el Santuario Jesús Nazareno desde las 2 a las 5 de la tarde, en la Parroquia Catedral de 2:30 a 5:30, en la Parroquia San Miguel de 2 a 6, en la Parroquia Santa Teresa de 2:30 a 1:15 para las 6 de la tarde, en la Parroquia Cristo Obrero de 2:30 a 5:30, en la Parroquia Padre Pío de 2:30 a 6, en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de 2:30 a 5:30 y en el Santuario María Auxiliadora desde las 10:30 hasta las 17:45. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 18 de enero el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les saluda y recuerda al elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que vayan y saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 18, Santa Jimena. Mañana lunes 19, San Mario. El día martes 20, San Sebastián. El día miércoles 21, Santa Inés. El día jueves 22, Beata Laura Vicuña. El día viernes 23, Santa Virginia. El día sábado 24, San Francisco de Sales. Y el próximo domingo 25, Santa Elvira. Mis hermanos, mis hermanas, finaliza este espacio radial que el equipo de comunicaciones un año más está llevando a cada uno y cada uno de ustedes a través de Polar Comunicaciones. Concluyendo este programa, queremos agradecer a quienes durante el verano entregan de su tiempo, de su calidad humana y de sus habilidades para atender a niños y niñas en los SEBAS, adultos responsables, jóvenes que son participantes, que justamente necesitan nuestro apoyo, nuestra formación, nuestra compañía, para que hagan esta labor de la mejor manera posible. Acérquese a su comunidad, pregunte si es que alguien necesita algún tipo de colaboración, sobre todo para la alimentación de los monitores, que en muchas comunidades se reúnen antes, mucho antes del horario de inicio del trabajo, para planificar sus actividades, para almorzar en comunidad. Y eso necesitan del apoyo de nuestras comunidades, de las personas que participamos día a día de cada uno de nuestros centros pastorales. Hermanos y hermanas, deseando una buena semana para los SEBAS, finalizamos este espacio radial. Que el Señor los bendiga a todos, y si todo sale bien, nos volvemos a encontrar la próxima semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas
presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.